Hola, soy Raquel Flores Rodríguez y a continuación voy a exponer mi trabajo de fin de máster que tiene por título Invirtiendo en la enseñanza, aplicando la aula invertida a la educación física en primaria. En la última década las TIC ofrecen una alternativa en la mejora del proceso educativo tradicional. En este sentido surgió el Blended Learning, caracterizado por la ampliación de los entornos de aprendizaje de un curso a través de ambientes electrónicos. De esta modalidad precisamente difiere el Flipped Classroom, caracterizado según Berman y San en 2017 por trasladar fuera del aula el aprendizaje de contenidos. Respecto al planteamiento del problema, cabe destacar que gracias a la incorporación de las TIC se puede reconfigurar el proceso educativo, combinando la enseñanza presencial con la enseñanza virtual mediante la tecnología, tal y como sucede en el Flipped Classroom. Un modelo pedagógico donde el alumno se convierte en protagonista mientras que el docente lleva a cabo el papel de guía. Pero esta metodología puede aplicarse a todos los niveles educativos y en todas las materias. Teniendo en cuenta estas preguntas, surge la necesidad de analizar cómo se puede implantar el Flipped Classroom en la educación primaria y concretamente en la educación física, puesto que autores como Berman y San en 2017 destacan que esta metodología es una buena respuesta para obtener mayor tiempo de compromiso motor en el aula. El estado de la cuestión se ha abarcado desde el punto de vista de su origen y evolución, puesto que no se puede comprender el Flipped Classroom en profundidad sin saber de dónde viene y cómo ha surgido. En primer lugar, es necesario abordar el concepto de Blended Learning. Una aportación clave es la de Horn y Stacker en 2018, quienes propusieron una combinación de modalidades entre la instrucción presencial y la instrucción en línea, surgiendo así el modelo de rotación del cual deriva el Flipped Classroom. En cuanto al origen y evolución del Flipped Classroom, se destacan dos experiencias iniciales. Por un lado la de Salman Khan en 2011 y por otro lado la de Berman y San en 2017. Cabe destacar que ambas experiencias son similares, ya que estos sintieron la necesidad de grabar en vídeo sus lecciones para ayudar al alumnado, hecho que generó gran repercusión entre un gran número de docentes. A la hora de implantar el Flipped Classroom en el aula, según Sánchez 2016, hay que tener en cuenta dos fases. La previa y la de desarrollo. La primera de ellas se relaciona con el momento en el que el contenido llega al estudiante, mientras la otra hace referencia al momento en el que el alumnado hace uso del recurso. Para su implantación, Sánchez 2016 indica que en primer lugar se ha de seleccionar herramientas que permitan crear espacios para integrar diferentes tipos de tareas. En segundo lugar, respecto a la creación de contenidos, se han de seleccionar aplicaciones que permitan diversas funciones, como capturar la pantalla del ordenador o hacer grabaciones de pantalla sin voz. Y en último lugar, para compartir y gestionar las lecciones a distancia, se resalta la búsqueda de plataformas para crear lecciones a partir de vídeos. En cuanto a las ventajas de este método, se destaca, entre otras, la mejora de la dimensión afectiva emocional y el incremento del compromiso por parte del alumnado. En cuanto a las desventajas, se encuentra el aumento de trabajo por parte del docente y la posible brecha digital. Respecto al estado de la cuestión, Ferreres en 2011 destaca que la actual situación de desmotivación y la falta de interés del alumnado hacia los contenidos educativos justifica la introducción de las TIC en la educación física, señalando que para solventar estos problemas es importante que los estudiantes aprendan mediante experiencias tanto dentro como fuera del ámbito educativo. Bay en 2018 resalta que para una correcta incorporación de Flipped Classroom en la educación física es necesario agrupar a los estudiantes según sus diferencias individuales y que el docente establezca los objetivos en función de la situación de partida del grupo. Asimismo, este autor indica 4 aspectos más a tener en cuenta: instruir el conocimiento físico y las habilidades que cada uno posee antes de clase, realizar la práctica deportiva para lograr el efecto del ejercicio, realizar actividades que tengan en cuenta las emociones del alumnado y promover el desarrollo integral del alumnado mediante la combinación de teoría y práctica. Cabe destacar que existen varios estudios relacionados con la implantación de esta metodología en la educación física. Por un lado, Ferri, Sebastián y García en 2017 destacan la necesidad continua de conexión a Internet, así como la necesidad de crear un entorno activo en el que la actualización constante es primordial para su funcionamiento. Por otro lado, Rico Domínguez en 2017 destaca la mejora del trabajo cooperativo, el aumento de la motivación y la estrecha relación de colaboración con las familias. Por último, Gómez, Castro y Toledo en 2015 señalaron que la estrategia Flipped Classroom no permite obtener más tiempo de práctica en las clases de educación física, pero este se vuelve más eficiente. En cuanto al marco teórico, en primer lugar se destaca la introducción de las TIC en el aula, tal y como indica el Real Decreto 126/2014 del 28 de febrero, por el que se establece el currículum básico de la educación primaria. Según Gallego, en 2016, las TIC son definidas como espacios de interacción sincrónica y asincrónica donde se construye e intercambia el sentido social del conocimiento. En segundo lugar, se destaca el Flipped Classroom,
caracterizado según Berman y Sand en 2017 por hacer en casa lo que tradicionalmente se hace en el aula y lo que comúnmente se hace en casa se realiza en el aula. De este modo se invierte el escenario de aprendizaje respecto a la enseñanza tradicional, además de la figura del docente y discente, quedando atrás la consideración del profesorado como única fuente de transmisión de conocimiento y la pasividad del alumno. Respecto al Flipped Classroom es necesario resaltar que, tras la investigación de diversas referencias bibliográficas, el término Flipped Classroom y Flipped Learning aparecen confundidos, aunque estos son evolutivos, ya que el Flipped Learning es la evolución del Flipped Classroom. Cabe destacar que el Flipped Classroom mantiene una estrecha relación con diferentes teorías de aprendizaje. En cuanto al constructivismo, se relaciona estrechamente con el proceso de construcción colaborativo y la resolución de problemas en conjunto. En el colectivismo se concibe el aprendizaje como un proceso en red, tal y como sucede en cierta medida en el Flipped Classroom, ya que el aprendizaje en casa se produce mediante el uso de la tecnología y a través del material colgado en la red. En cuanto al análisis y discusión del tema, a lo largo de la investigación se ha podido comprobar los beneficios que Flipped Classroom puede aportar en la asignatura de educación física, lo cual la convierte en óptima, como por ejemplo el ahorro de tiempo en la explicación de los contenidos y el fomento del aprendizaje individualizado. Respecto a esto, en educación física, debido al gran número de estudiantes y al poco tiempo lectivo, resulta casi imposible individualizar la enseñanza. Por ello, la introducción de esta metodología puede ser la solución a la hora de atender los diferentes ritmos de aprendizaje. A la hora de implementar el Flipped Classroom sería necesario tener en cuenta las siguientes líneas de actuación. En primer lugar, sería idóneo planificar y rediseñar el tiempo de uso en el aula, teniendo en cuenta el necesario para la interacción individual con el estudiante y la interacción grupal, así como el que se va a utilizar al principio de clase y al final. En segundo lugar, sería conveniente que el docente realizara sus propios materiales, ya que al igual al basarse en los ya creados puede generar confusiones y no responder a lo que se quiere llevar a cabo en clase. Y en tercer lugar y por último, Calvo Díaz y Pinzón en el 2017 destaca la necesidad de implementar el Flipped Classroom utilizando el ABP y el aprendizaje colaborativo, puesto que ambos métodos estimulan la motivación intrínseca del alumnado hacia la búsqueda y producción de nuevos conocimientos. En cuanto a limitaciones, se resalta el aumento de trabajo y, en consecuencia, del tiempo de inversión por parte del profesorado. Esto se debe a que el docente debe planificar su clase con antelación y analizar, seleccionar o crear cuidadosamente los recursos metodológicos que se van a utilizar. Otra de las limitaciones es la escasa disponibilidad de recursos tecnológicos necesarios por parte de los centros para poner en marcha esta metodología. Concretamente, la asignatura de educación física también ofrece algunas limitaciones, tal y como señala Osterlin en 2016 en la manera de combinar el contenido teórico y práctico en lugares fuera del aula o del gimnasio. Además, según Gómez, Castro y Toledo en 2015, el Flipped Classroom no permite la obtención de más tiempo de compromiso motor en el aula, pero sí permite que éste se aproveche de manera más eficiente. En cuanto a las conclusiones, después de realizar el presente trabajo, se concluye que el Flipped Classroom aporta numerosos beneficios en la educación primaria. En relación con el alumnado se destaca la personalización del aprendizaje, el fomento del aprendizaje colaborativo y la optimización del tiempo. Y en relación al docente se destaca el aumento de la motivación personal, el desarrollo de la competencia TIC y el aumento del tiempo para atender la diversidad en el aula. Finalmente, es necesario resaltar que Berman y Sand en 2017 indican que una de las cosas más difíciles es ceder a los alumnos el control de su propio aprendizaje. Por ello, según Palacio, Marchesi y Cohn en 2017, la implementación del Flipped Classroom sería más adecuada durante el último curso de educación primaria, ya que las características del desarrollo psicoevolutivo del alumnado en este curso destacan, a diferencia del resto, por una mayor capacidad de análisis y síntesis, así como por una considerable autonomía, iniciativa y perseverancia. En cuanto a las líneas futuras de trabajo, en primer lugar, convendría hacer un estudio de campo con diferentes grupos de alumnos para comprobar los efectos que esta metodología puede tener en el desarrollo del aprendizaje del alumnado en la etapa de educación primaria. En segundo lugar, una posible línea de investigación futura sería la formación del profesorado en relación a su formación inicial y su formación continua. Otra de las líneas de investigación sería la coordinación y creación de equipos docentes, realizando un estudio de campo para comprobar los beneficios del Flipped Classroom tras su aplicación en el aula a través de la coordinación de diversos equipos docentes. Por último, otra futura línea de investigación sería la colaboración con las familias, para analizar cuál es el papel de la familia en el aula y cómo la entidad ofrece a la familia la oportunidad de trabajar esta metodología en sus casas. Un saludo y muchas gracias.